Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a entrar en una experiencia particularmente íntima. Nada más aquí hace una corrección respecto del, del video. Perfecto, muy bien, así. Una experiencia particularmente íntima y profundamente humana, que es la posibilidad de mirar a nuestras vidas no solo como una secuencia de hechos o como un conjunto, depende cómo cada quien mire su vida, serie de pérdidas o serie de éxitos o relaciones, en fin, cualquier forma en que la mayoría de los seres humanos miramos nuestra vida, sino mirar a nuestra propia vida como un camino interior. ¿Ah? Mirar a la vida como un proceso de evolución de la conciencia, un proceso de transformación, un proceso de crecimiento interior. Vamos a acercarnos a nuestras vidas como la memoria, como el proceso y como transformación. Entonces, recordamos que esta conferencia forma parte del Diplomado Internacional de Cultura Universal y Transformación Integral, que tiene como título El Sendero de la Fraternidad Universal y como subtítulo Un recorrido iniciático hacia la unidad interior, la conciencia de nuestro planeta y la fraternidad de una manera viva. Bien. Entonces, dentro de este sendero, de este camino que estamos recorriendo a lo largo de estas conferencias, la sesión de hoy puede que toque una fibra dentro de nosotros muy profunda. Hoy vamos a llegar a esta enseñanza que nos invita a mirar nuestras vidas desde dentro, ¿verdad? El nombre de la conferencia de hoy se titula Mi biografía espiritual. Y no solo quien he sido desde fuera, desde lo que es más visible, más obvio para el resto del mundo o para nosotros mismos, si la miramos con esa mirada externa, sino qué ha ido ocurriendo en nuestro interior, en las entrañas, en las partes más profundas de nosotros. Vale, muy bien. Entonces, el espejo de la, mire, una cosa, como no tengo la lámina puesta, no tengo no tengo fácilmente acceso aquí a si alguien manda un mensaje. Entonces, si alguien quiere comunicarme algo, en esta ocasión, en las otras ocasiones, el chat está bastante disponible. eh, pero lo que les pido es que si alguien quiere comunicar algo que sea importante, que sea sí, importante que lo hablen. Me pueden interrumpir en cualquier momento, abren el micrófono y me lo hacen saber, por favor, porque me va a costar un poco de trabajo ver la señalización cuando alguien manda un mensaje, que eso es más fácil cuando tengo las láminas puestas frente. Gracias por su paciencia, gracias por la comprensión. Entonces decíamos que, decíamos esta es lo que se refiere a la sesión de hoy acerca de la biografía, ¿cierto? Bien. Eh, esta conferencia la podríamos titular El espejo del alma, ¿verdad? Vamos hoy a ver nuestra alma en un espejo a través de la práctica que vamos a hacer. Por eso les decía, y les voy a recordar, si alguien está entrando apenas, que tengan a la mano papel, pluma, lápiz o cuaderno para que vayan siguiendo. Y hoy vamos a trabajar con nosotros. Nosotros vamos a ser el camino, la manera, la herramienta, el material con el que vamos a trabajar esta sesión. Es más como un taller que una conferencia el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien. Entonces decíamos que este título del espejo del alma sugiere una experiencia de reconocernos, una experiencia de reconocimiento, ¿verdad? Hay momentos en la vida en los que vale la pena no seguir caminando, no seguir avanzando y detenernos un momentito y mirar hacia adentro, ¿verdad? Y en el caso de hoy, preguntarnos con honestidad, ¿qué me ha pasado por dentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha formado a ser quien soy hoy, ¿verdad? Y qué es lo que me ha ido transformando.
Esas son las preguntas eje de este taller, de esta conferencia, de este día. Repito las preguntas. ¿Qué es lo que me ha pasado por dentro a lo largo de mi vida, no solo ayer o esta semana? ¿Qué es lo que me ha ido formando? ¿Qué me ha formado a ser quien soy hoy? Para que empecemos activamente a contestar para nosotros esa pregunta. Y si hay cosas que quieran escribir para hacerlo más fácil, vayan escribiéndolo, que sea activo, que sea interactivo, ¿va? Y por último, ¿qué es lo que me ha ido transformando? Es decir, ¿qué ha ido cambiando mi forma de ver el mundo? ¿Qué creencias se han ido modificando a lo largo del tiempo? ¿Qué formas de ser? ¿Qué conductas? ¿Qué hábitos? ¿Qué cambios en mis formas de ser emocionalmente? En fin, todo eso forma parte del trabajo interior que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Ujú. Podríamos centrar estas preguntas, ¿verdad? A ver, creo que ya está arreglado. A ver, si me dan un permisito, parece que ya los arregló. Denme, aguántenme tantitito. Voy a poner la grabación en pausa. Ujú. Pausa en grabación. Bien. Entonces, estas preguntas se podrían integrar en una pregunta central. ¿Qué historia ha escrito el alma en mi vida? Ujú. Es decir, eh, no solo qué me ha pasado, sino qué hilo invisible ha unido mis crisis o mis búsquedas o mis encuentros, mis pérdidas, mis despertares. Esta es la pregunta eje de toda la conferencia. Ujú. Entonces, los invito a que vayan respondiendo o con su mente, ¿verdad? Dejar que esta pregunta los vaya acompañando. ¿Qué historia ha escrito el alma en mi vida? ¿Verdad? O si quieren ir haciendo algunas anotaciones, también es bienvenido, ¿verdad? Y vamos viendo ahora el sentido profundo que ese encuentro tiene en nuestras vidas. Entonces, esta conferencia busca ayudarte, ayudarnos a recordar con más conciencia, con más sensibilidad, reconociendo el proceso interno y comencemos el día de hoy, quizás muy sea al principio, no esperemos que lo terminemos hoy, pero comencemos a escribir, literalmente escribir, poner por escrito la historia espiritual de nuestra propia vida. ¿Mm? Y esto se concreta en un objetivo muy claro, que es justo el objetivo de la sesión. Iniciar un proceso de autoexploración. El proceso de escribir nuestra autografía espiritual es también para que iniciemos ese proceso de autoconocimiento, de autoexploración, ¿verdad? Es decir, un registro consciente de la propia expresión de nuestro espíritu y un reconocimiento en la vida personal a ese camino que hemos caminado de transformación interior. ¿Y cómo es que lo vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a comenzar hoy a mirar nuestra vida de otra manera y con otra profundidad para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Vamos a releer, a volver a mirar, a volver a examinar esas experiencias significativas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y no necesariamente tienen que ser, estamos hablando de experiencias, no sé, psíquicas o de ese tipo. Pueden ser cosas muy sutiles, movimientos muy sutiles dentro de nuestra alma que significaron cambios enormes, ¿verdad? Y con esto vamos a dar los primeros pasos para que comencemos a escribir nuestra propia biografía espiritual, ¿verdad? En el fondo de, de la sesión, vamos a poder darnos cuenta que se puede resumir en tres verbos, ¿verdad? En tres verbos.
Uno de estos sería, permítame un segundo, uno de estos sería recordar, recordar lo vivido. El otro es reconocer y el otro es escribir. Entonces, recordar lo vivido, reconocer lo que hemos sentido a lo largo de nuestra vida y escribir con verdad el proceso por el cual la vida nos ha ido formando. No venimos solo a hablar de una historia, venimos a reconocerla. Y para eso, primero necesitamos comprender algo fundamental, que toda vida tiene también una historia interior. Repito, para esto necesitamos primero comprender algo fundamental, que toda vida, todas nuestras vidas, tienen también una historia interior. Toda vida visible guarda una historia invisible. Hay una parte de nuestra vida que los demás pueden ver, decisiones, vínculos o relaciones, cambios, logros, crisis, pero también hay otra parte que fue mucho más decisiva, que ocurre en el silencio, en el interior de nuestro ser, que incluye preguntas que nos hicimos, heridas que vivimos, comprensiones que alcanzamos, resistencias con las que tuvimos que ver y despertares que nos ocurrieron. Por eso, la biografía externa no es suficiente, no alcanza. Una vida no se agota con sus fechas o acontecimientos o en un currículum, por muy exitoso que éste sea. También está hecha de procesos internos, de sentido, de dolores, de búsquedas, de conciencia y de transformación. La verdad de una vida es mucho más profunda que lo que se puede ver en la superficie. Dicho de una manera más sencilla, también vivimos por dentro. Por dentro preguntamos, cuestionamos, a veces resistimos, en ocasiones nos quebramos, también aprendemos, a veces con paciencia esperamos y en ocasiones también algo se mueve dentro de nosotros y nos transformamos. Y esa vida interior también tiene su propia historia, ¿no? ¿Qué parte de tu vida has vivido casi en secreto, pero ha sido decisiva? Y repito, voy haciendo estos comentarios, esta conversación, esta presentación, pero también vayan anotando qué les viene a la memoria, qué les viene a la emoción, qué les viene al pensamiento o en forma de sensaciones corporales, que se va abriendo. No importa que cuando toman el papel o la pluma y lo empiezan a escribir, no sea suficientemente claro. El proceso es empezar a escribir ahorita. Escriban lo que les venga o empiecen a dejar que su mano, su pluma fluya, aunque no venga desde un pensamiento consciente, lógico o racional por el momento. Bien. Entonces la pregunta es, vuelvo a repetirles, ¿qué parte de tu vida has vivido casi en secreto, pero ha sido decisiva? Y no necesariamente estamos hablando aquí de cosas malas, negativas o no, porque a veces es un secreto que queremos amar a la humanidad, que queremos cambiar al mundo, que queremos transformar nuestra sociedad. Porque si alguien dice abiertamente eso, también dirían, qué locura, eso está mal, eso no deberías hacerlo. Esos también son cosas que a veces en secreto las llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, u otras cosas también. ¿Ah? Y muchas veces lo más decisivo ocurre en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestra alma. La vida, perdón, la vida puede ser leída como un proceso de formación interior, también.
Lo podemos ver como todo lo que hemos dicho, todo lo externo, o la podemos leer como un proceso de formación interior. ¿Mm? Lo vivido no solo nos pasa, pero también nos impacta, nos forma, nos desinstala, nos confronta, nos prueba, a veces nos revela y también nos puede madurar. Y a veces sin siquiera que nos demos cuenta en ese momento. ¿Cuántas veces vivimos experiencias que hasta con tiempo después, recapitulando, reflexionando, nos dimos cuenta que fue fundamental y que nos transformó? Y mucho de lo que nos forma ni siquiera alcanza a ser nombrado. Y justo aquí es el proceso, y para eso les pedí su pluma, su lápiz, su cuaderno, su papel, para empezar a nombrar aquello que no tiene todavía nombre. Aquello entonces que nos transforma no siempre tiene nombre. A veces ha cambiado nuestra vida, una experiencia que en el momento o inclusive hoy día no sabemos explicar. ¿No? Hubo una pérdida quizás que abrió aspectos profundos de nuestra alma, de nuestra conciencia, ¿verdad? A veces hubo un silencio que nos sostuvo o una presencia o presencias que nos dieron dirección o una verdad que llegó sin ser anunciada. Entonces, no todo lo profundo entra inmediatamente en palabras. Y sin embargo, aunque no siempre tenga nombre, deja huella en nuestra alma y en nuestra conciencia. La conciencia, permítame un segundo. La conciencia también tiene una historia. Hay una historia que retrasé el lugar de ir hacia adelante, la retrasé. Bueno, aquí está lo de la lámina anterior, aquello que nos transforma no siempre tiene nombre, y esta ya nos pone en la lámina de lo que estoy hablando en este momento. Entonces, la conciencia también tiene una historia. Hay una historia de lo que a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta el presente, hemos ido comprendiendo. ¿Verdad? Hay una historia de lo que hemos ido cuestionando también, las preguntas que hemos hecho, las dudas que hemos tenido. Y no me refiero a las dudas profundas existenciales de la vida. También hay una historia de lo que hemos ido dejando ir. Hábitos, formas, alimentos, eh, formas de reaccionar ante diferentes circunstancias, a veces relaciones. ¿Verdad? Y hay una historia también de lo que hemos ido reconociendo como verdadero. Repito, si conforme voy diciendo esto, hay cosas que te vienen a la mente, al corazón, a la mano, escríbelas, toma nota, no importa que ahorita no haga sentido. Eh, por ejemplo, podríamos reflexionar en qué cosas has dejado de creer, cosas que en un momento dado adoptaste como verdades y que con el tiempo fuiste dejando de creer. O que otras cosas a veces las buscabas con mucho ahínco, y hablamos desde adicciones hasta otras cosas que considerabas valiosas, importantes, pero que dejaste de perseguir. O qué cosas han sostenido, ¿verdad? Has sostenido y te han sostenido a lo largo del camino. Entonces, toda esa historia interna va dejando marcas en tu alma, en tu conciencia. El alma deja huellas en el tiempo, deja huellas en las crisis que sufrimos o que vivimos, en nuestras decisiones significativas, profundas, en nuestras búsquedas importantes, en nuestros vínculos significativos, en las renuncias difíciles, pero que hicieron una diferencia, pero también
en los renacimientos, en las diferentes formas en las que nos reinventamos, en las que surgimos de las cenizas. Mirar la vida desde dentro es comenzar a reconocer esas huellas. Y tal vez eso sea ya el comienzo de otra manera de vivir la memoria. Entonces, si toda vida tiene una historia interior, como lo venimos hablando, ¿qué, qué es exactamente, qué significa exactamente una biografía espiritual? Bienvenidos a los que se han ido integrando. Ya vamos en el camino de la conferencia sobre la biografía espiritual. Y si no escuchaste la indicación de que tengas pluma, lápiz, cuaderno, papel a la mano y vayas haciendo anotaciones conforme acerca de tu biografía espiritual, cualquier idea, no importa que ahorita tenga orden, empieza a hacer anotaciones, lo que te vaya evocando, lo que te vaya eh, invitando esta conversación. Bien. Una biografía espiritual es una manera de mirar la vida no solo desde lo que ocurrió, sino desde lo que fue ocurriendo, sucediendo en el interior de una persona. Es la historia de una vida leída desde el sentido, desde la conciencia, desde la transformación. Por eso, no es solo contar la vida, es reconocer el hilo interior. Ese hilo que une experiencias, crisis, búsquedas, quiebres, encuentros y aprendizajes. El valor de una biografía espiritual no está solo en los hechos, sino en la coherencia profunda que poco a poco comienza a revelarse. Y eso la diferencia de otro tipo de religión. Entonces, no es un currículum, una biografía espiritual no es un currículum, porque no busca exhibir logros. No es confesión, porque aquí no se trata de acumular culpas o de mostrar méritos. Tampoco es una ideología, porque no busca demostrar que siempre tuvimos la razón. A veces y muchas veces no la tuvimos. Es más bien la búsqueda honesta de una o de nuestra verdad interior. La biografía espiritual tampoco se reduce a religión o dogma o pertenencia. La biografía espiritual puede incluirlos, todos ellos, desde luego, ¿verdad? Si es que han sido una parte real del camino. Pero la biografía espiritual va más allá que cualquier etiqueta, porque pregunta por la historia de nuestra búsqueda, pregunta por el sentido que hemos ido descubriendo de la vida, pregunta por la conciencia que hemos ido adquiriendo, expandido, elevando a lo largo de nuestra vida. Y también pregunta por esas transformaciones internas que hemos ido gestionando interiormente. Entonces, ¿qué parte de nuestra vida ha sido profundamente espiritual, aunque nunca la hayamos llamado de esa manera? ¿Ah? Repito, ¿qué parte de tu vida ha sido profundamente espiritual, aunque nunca la hayas llamado así? ¿Mm? Por eso, podríamos decirlo con sencillez. Una biografía espiritual es la narración del proceso interior de tu vida, de una vida, de nuestra vida. Sus preguntas, ¿cuáles son esas preguntas claves que han movido tu conciencia y han hecho que crezcas, que evoluciones? Sus crisis, esos momentos que normalmente los asociamos con dolor, con sufrimiento, con pérdidas, con cambios acelerados de nuestras vidas y que quizás no teníamos
la preparación o las herramientas aparentemente para atenderla o resolverla. También cuáles han sido esos llamados, esas señales, esos mensajes que nos van indicando el camino. Cuáles han sido los aprendizajes, esas cosas que intuíamos o pensábamos, o a lo mejor fueron revelaciones completamente nuevas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas rupturas, esas cosas que se cortaron y que desaparecieron de alguna manera de nuestra vida y que fueron una diferencia en nuestro crecimiento? También, ¿cuáles han sido aquellas cosas que han sido fiel en este proceso? ¿Nosotros fieles a ello o la vida ha sido fiel a nosotros? Voy a cerrar aquí un par de micrófonos. Gracias. Y esos despertares, esas darnos cuenta de algo que estaba ahí siempre, pero que era invisible para nosotros, no nos damos cuenta. Entonces, escribir esta narración del proceso interior de nuestra vida implica un cambio de método. ¿Qué cambio de método nos referimos? Eh, que escribir desde el alma no significa que abandonemos la cronología, pero sí significa que vamos más allá de ella, no preguntándonos solo qué fue lo que pasó, sino qué se abrió de lo que pasó, qué me transformó de lo que sucedió, qué me sostuvo de los eventos en mi vida, qué es lo que me llamó de lo que ocurrió en mi vida y qué se me reveló en esa vida que he vivido. Así entonces, la escritura se empieza a volver más un espejo. La biografía espiritual puede convertirse en un espejo, no para admirarnos, no serviría espiritualmente de nada, sino para vernos con autenticidad, con verdad, ver el sentido que hemos vivido de nuestro camino, de dónde viene, dónde estoy y en qué dirección va. A veces solo el releer esta vida descubrimos lo que realmente nos ha venido formando. Y por eso escribir también puede ser un acto de conciencia, porque al escribir ordenamos, recordamos, nombramos, comprendemos y reconocemos. Lo que antes estaba disperso puede empezar a revelar una forma más clara. La escritura como un ejercicio revelador. Algunos ya lo habrán vivido y si no, es la oportunidad. Por eso les dije, escriban lo que les venga a la mente, al corazón, a la mano. Pongan las palabras, las frases. Conforme vamos hablando, manténganse escribiendo. Y entonces, nombrar, deja de ser un simple detalle. Nombrar las experiencias profundas que hemos vivido en sí mismo puede ser transformador. Porque cuando algo encuentra palabra, forma, sentido, deja de ser solo una vivencia dispersa, y puede comenzar a volverse comprensión, memoria consciente e integración. Voy a abrir aquí el micrófono. Gracias, bienvenidos todos. A veces comenzamos a ver la vida de una manera distinta cuando empezamos a nombrarla. Ujú. Y si esto es así, entonces vale la pena que nos preguntemos por qué escribir
la propia biografía espiritual. Bien. Bloque 4. ¿Por qué escribir la propia biografía espiritual? Escribir también puede ser una manera de ver con más claridad lo que ya hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos aprendido y lo que hemos transformado dentro de nosotros. Muchas veces no comprendemos del todo una etapa hasta que comenzamos a nombrarla. Ujú. También escribimos con otro propósito. Escribimos para ayudarnos a recordar con más verdad, no solo lo que pasó, sino cómo lo vivimos. No es solo un recuento de hechos, también es la experiencia, el proceso que vivimos paralelo internamente a los hechos externos. ¿Ah? Y también es de esos hechos externos que nos marcó, que dejó una huella profunda, a veces en forma de dolor que después fue transmutado, pero también en forma de una apertura, algo que se abrió, una conciencia, una posibilidad, ¿no? Y finalmente, todo esto que fue dejando una huella en nuestra alma. Además, escribir ayuda a reconocer procesos, no solo episodios, ¿no? Porque muchas veces la transformación no ocurre en un solo momento. Puede ser una acumulación de momentos y puede ser la misma enseñanza que se da con momentos distintos a lo largo de muchos años. Pero esa enseñanza aprendemos un nivel y luego aparece y aprendemos otro nivel y así sucesivamente. ¿Ah? Finalmente, ocurre a través de un trayecto, pueden ser una serie de señales o acumulación de experiencias y que solo con el tiempo o con la preparación o con la capacidad o con la conciencia o con la intención podemos comprender. Y todo esto nos permite escribir para descubrir el sentido en lo vivido. ¿Ah? Entonces, escribir puede ayudarnos a descubrir el sentido, la dirección, el propósito, el significado de aquello que estamos viviendo. Y este no es un sentido que venga impuesto de fuera, tampoco es una interpretación que algo o alguien nos force a hacer, sino es el sentido que orgánicamente, naturalmente, va emergiendo o emergió cuando la vida es mirada con más atención, cuando la miramos con una honestidad emocional y una honestidad intelectual y desde luego con una mayor profundidad. ¿Qué parte de tu vida quizás aún no ha sido mirada con suficiente profundidad? Otra vez, es una pregunta auténtica, una pregunta real, para que la lleves a tu vida y anota la respuesta, lo primero que te venga. La vuelvo a repetir. ¿Qué parte de tu vida quizá aún no ha sido mirada con la suficiente profundidad? Anótala para que después de la conferencia la recapitules, la revises. Y esa mirada también integra, ¿verdad?, el escribir las crisis, las búsquedas y los aprendizajes. Entonces, escribir también ayuda a integrar crisis que no hemos entendido. Nos ayuda a integrar búsquedas que parecían dispersas. Nos ayuda a integrar aprendizajes que no habíamos reconocido. Y también nos ayuda a integrar experiencias que aún no encontraban lugar dentro de esta historia más profunda y más amplia. Entonces,
Escribir nuestra biografía espiritual también puede ser una forma de recorrido, eh, una forma de honrar el camino que hemos recorrido, una forma de que honremos, que le demos respeto, agradecimiento, apreciación, lo que hemos vivido, sin idealizarlo. También honrar aquello que hemos aprendido sin presumirlo y honrar la transformación sin convertirla en vanidad. Al escribir nuestra biografía de esta manera, también aprendemos a escuchar. Escribir puede ser una forma de escuchar más profundamente a la vida, escuchar lo que la vida nos viene diciendo. A veces intenta de muchas maneras comunicarnos, ¿verdad? A veces lo hace de maneras amorosas y a veces de maneras un poco más dolorosas, hasta que escuchamos, ¿no? A veces lo hace a través de crisis o de encuentros aparentemente accidentales o pérdidas o, como decíamos, preguntas existenciales profundas, ¿verdad? Y también de llamados, llamados que a veces ignoramos, por cierto, ¿no? Y entonces, al escuchar, comenzamos a ver lo que de otras maneras pasaría desapercibido. A veces no vemos cuánto hemos cambiado. Eso me ha pasado como coach, como terapeuta, casi todo el tiempo, o sea, con mis clientes, pacientes, ¿verdad? Eh, Escribir esto puede ayudarnos a reconocer toda la gran transformación que casi todos los seres humanos han hecho. Lo que antes no podían sostener, por ejemplo, y ahora sí pueden sostener. Lo que antes no podían ver y ahora sí pueden ver. Lo que antes no podían comprender y ahora comprenden. Y lo que hoy empieza a revelarse de distintas o de otras maneras, ¿verdad? Y por eso, escribir tu historia o tu biografía espiritual no solo mira hacia atrás, también puede abrir una nueva etapa de nuestra conciencia. Porque al reconocer el camino vivido, al reconocer nuestro pasado, también vamos a comenzar a percibir con más claridad lo que la vida hoy nos pide, dónde estamos, hacia dónde va. Entonces, escribir no solo ayuda a recordar, también ayuda a que comencemos, también ayuda a que redireccionemos o simplemente a continuar, pero de otras maneras. Y si vamos a escribir esta biografía espiritual, necesitamos reconocer lo que suele o de qué suele estar hecho ese camino interior, los rostros del camino interior. Toda biografía espiritual tiene umbrales, tiene estas puertas, tiene estos portales, tiene estos momentos de transición de un espacio a otro espacio, de un estado a otro estado, de una condición a otra condición. Toda biografía espiritual tiene esos momentos en los que algo termina y algo comienza. El fin de algo, el principio de algo. Por eso grandes tradiciones espirituales hablaban de iniciación, porque algo estaba culminando, terminando y algo se iniciaba. Hay etapas que no solo se viven, sino también se cruzan, se atraviesan. Uno de esos umbrales, o varios de esos umbrales, suelen estar hechos de preguntas. Voy a cerrar el micrófono. Bienvenidos todos los que han ido llegando. Esperemos puedan conectar con el flujo de esta conferencia sobre nuestras biografías espirituales.
A los que no escucharon la indicación, les sugiero que tengan pluma, papel, lápiz, cuaderno y que se permitan esta libre escritura, esta espontánea escritura de poner palabras, frases, ideas, lo que les venga conforme vamos teniendo una conferencia, ¿verdad? Entonces decíamos que uno o varios de estos umbrales de la vida, de nuestra biografía espiritual, están hechos de preguntas, ¿no? Toda vida interior ha sido acompañada de preguntas. Hay preguntas clásicas en toda búsqueda espiritual y en procesos filosóficos existencialistas, etcétera. Preguntas como ¿quién soy? ¿Verdad? Desde luego, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido que tiene esto? Continuamente, hasta en los últimos momentos, cuando vemos la biografía de grandes maestros espirituales, tienen preguntas profundas también, cuestionamientos profundos. ¿Qué es lo que estoy buscando auténticamente? ¿Qué es lo que la vida me pide? ¿No? La vida es inteligente, es una forma de... Las grandes tradiciones espirituales ven el universo como un ser inteligente y cómo nos va dando señales, nos va dando indicadores, ¿verdad? Que nos permiten, que van orientando nuestras vidas. Y así lo queremos ver. Entonces, a veces una biografía espiritual comienza por recordar las preguntas que nos dejaron, ¿verdad? Y transformaron quién somos hoy. Y muchas veces esas preguntas se intensifican en las crisis. Como todos los que aquí están escuchando, pues hemos atravesado por crisis. Hay crisis que no solo traen dolor, también rompen la antigua manera de vivir. Hay un antes y un después, las formas que pensábamos antes, las formas que pensamos hoy. Formas de sentir antiguas y formas de sentir nuevas o creencias, creencias que yo daba por realidad y no las veía como creencias. Y después nuevas formas de ver el mundo. Entonces, muchas veces la transformación comienza cuando ya no podemos seguir siendo de la misma manera. Porque seguir, por eso dicen, eh, renovarse o morir, ¿ah? Porque, o morir y renovarse, también si lo quieren ver de esa manera. Porque muchas veces los dolores no es por el diseño de la vida, es la forma que pensamos, que miramos, que sentimos, que actuamos, que va en contra del orden de la vida, que va en contra de las leyes de la vida. Eh, y bueno, algunas de estas crisis toman forma de pérdidas y esas pérdidas también crean vacíos profundos. Entonces, en muchas biografías espirituales hay pérdidas. Puede ser una lista de todas las pérdidas de tu vida. Y esas pérdidas van dejando vacíos. ¿Qué vacíos dejaron esas pérdidas de tu vida? ¿Mm? Em, y también vacío y oscuridad también, porque a veces en ese momento no teníamos orientación, no sabíamos qué seguía, no sabíamos por dónde. Em, en fin, estas son etapas en las que no entendemos, en las que no percibimos dirección o no encontramos un sentido inmediato. Es como cuando, bueno, muchos en la educación básica o media inclusive decimos, ¿y esto para qué lo estudio, no? Y muchos de nosotros después dices, nunca pensé que iba a ser tan importante ese tema o esa habilidad. Y sin embargo, también ahí puede estar ocurriendo algo profundo, en esos momentos de pérdida de vacíos. Anota tus listas de pérdidas y de vacíos y y qué encontraste, qué ganaste de esas pérdidas o qué se creó en esos vacíos fértiles. Pero el camino interior, ¿verdad? No solo se teje
en la soledad. A veces el camino interior cambia por un encuentro, ¿no? Una persona, una conversación, una presencia, una mirada, una palabra. ¿Cuántas conversaciones te han dejado marcado? ¿Quién te dijo una frase, una palabra, un comentario que desató una revolución interna? ¿Ah? Entonces, no todo lo que nos cambia, lo que nos transforma, sucede en momentos de soledad, estando nosotros con nosotros mismos de manera profunda. Ujú. También a veces ocurre en relación. Ujú. Y todos pueden ser maestros, todos pueden ser maestros si estamos abiertos a ello. También ha habido libros que nos han transformado. Hay enseñanzas, hay palabras que marcaron el camino. ¿Verdad? Muchos de ellos han dejado o dejaron una huella profunda. Y no siempre porque nos dieron la respuesta. A veces fue porque abrieron una puerta, porque abrieron o provocaron una pregunta. A veces fue porque nos dieron el lenguaje para poder narrar, explicar algo. A veces porque había ahí una dirección, una guía, una orientación. Y a veces fueron un acompañante en un proceso, en una etapa. ¿Ah? Y hay algo más. El camino también se sostiene con prácticas. El camino interior también suele sostenerse con diferentes disciplinas, ejercicios, prácticas, como el silencio. ¿Qué periodos de silencio te apoyaron en tu transformación? A veces las oraciones, algunos oramos continuamente todo el tiempo y esas oraciones a veces sabemos que fueron escuchadas, que tuvieron un impacto. A veces meditaciones, ¿verdad? Cada uno tenemos ya formas de meditar. A mí me voy al vapor y ahí en ese silencio del vapor y el calor y la relajación, ahí hay muchos, han sido unos de mis grandes momentos de transformación. A veces otros es escribiendo, como lo estamos haciendo ahorita muchos de nosotros. Escribes y de pronto se escribe una palabra, una frase que te ordena, que te revela. Ujú. A veces a través del estudio, a través del servicio. Servir es otro de las grandes prácticas transformacionales y a través de las cuales hemos crecido emocional, espiritualmente. ¿Mm? La contemplación también, mirar algo sin juicio y las disciplinas, desde luego, quienes a través de alguna práctica espiritual llegaron lo que tenía que llegar para esa evolución, esa elevación de la conciencia. Entonces, no solo nos transforman los momentos intensos, también nos forma prácticas que hacemos de manera regular. ¿No? Entonces, también la pregunta sería, a lo largo de tu vida, ¿qué prácticas has hecho y que han sostenido tu vida, que han enriquecido tu vida espiritual, sobre todo en momentos decisivos? Y entre esas prácticas y experiencias también aparecen momentos especiales. Hay momentos de belleza, hay momentos que ves una persona, una, un momento en la naturaleza, eh, una película, una obra de arte. ¿Mm? Y también hay momentos de silencio. ¿Mm? Y desde luego momentos de revelaciones que nada más bajo cierto contexto, circunstancia, te llegó, vistes con claridad algo, por primera vez, lo viste, no lo veías, pero de pronto nació, surgió. ¿No? Hay momentos breves, a veces sencillos, pero que son profundamente significativos en nuestras vidas. Hay instantes en los que algo se abre o algo se aquieta o algo se vuelve más claro
sin necesidad de muchas palabras. Y a veces, además de esos instantes, sentimos una dirección que es difícil de explicar. A veces sentimos llamados. No siempre sabemos de dónde vienen, tampoco siempre sabemos hacia dónde nos llevan. Pero algo en nosotros sabe que hay una dirección, hay una fidelidad o una verdad o una tarea, algunos podríamos llamar una misión, que no podemos seguir ignorando. Cuando la ignoramos, nos sentimos muertos. Cuando la ignoramos, dejamos de crecer. Ese llamado suele ir transformando nuestras maneras de ver el mundo. Entonces, una biografía espiritual también registra cambios de conciencia, cambios en lo que valoramos. Hay ocasiones que tenemos una escala de valores, pensamos que este es el valor más grande y otro no tan importante, pero la vida, las experiencias nos llevan a que revaloremos lo que no valorábamos y que a lo mejor dimensionemos en otro nivel aquello que sobrevalorábamos. De tal manera que vamos encontrando cada vez un, un campo más grande de valores y un entendimiento más balanceado de todos esos valores. También a veces estos cambios suceden en lo que dejamos de perseguir. Hay gentes, mucha gente, que lo que busca es dinero y en algún punto ya reconoce, se da cuenta que sí ayuda, pero no es lo más importante. O busca fama y a lo mejor algunos inclusive usaron la fama de manera positiva, pero tampoco se volvió lo más importante. Y así por el estilo. ¿Ah? Hay cosas que buscábamos y en algún punto dejamos de perseguir. También hay cambios en los que empezamos a comprender, ¿verdad? Cosas que antes no comprendíamos. Creo que eso es bastante más humano y común, ¿verdad? De niño había definitivamente cosas que no comprendías y conforme fuiste creciendo, fuiste comprendiendo cada vez más. ¿Mm? Cambios también en la perspectiva, desde dónde miramos la vida. Por ejemplo, la puedo mirar desde mi perspectiva, pero puedo ir aprendiendo a mirarlo desde la perspectiva del otro. O podemos mirarlo de una perspectiva de un nosotros, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esos también son transformaciones y son parte de nuestra biografía espiritual. Y a veces hay una parte esencial de ese cambio que pasa por la herida. Hay heridas que con el tiempo terminan convirtiéndose en maestras. No porque el dolor haya sido bueno en sí mismo, no es como, que nos duela y si más nos duele, más nos transformamos, no, sino porque atravesando esas heridas aprendimos algo esencial sobre nosotros, o sobre la vida, o sobre el amor, o sobre el límite, o sobre la verdad. Entonces, después de ciertos tránsitos, llega otra etapa más. En el camino interior también hay renacimientos. ¿Mm? Hay etapas en las que algo se comprende mejor, algo se ordena, algo se suelta y algo nuevo comienza a ser vivido con más conciencia. A veces la biografía espiritual es la historia de estas nuevas fidelidades. Y para escribir esa historia de nuestra biografía, necesitamos aprender a releerla. ¿Cómo podemos releer nuestra vida, pero desde el alma? Lo decíamos casi desde el principio, no mirar solo lo que pasó, sino
lo que formó dentro de nosotros. Entonces, releer la vida no es mirar solo lo que pasó, es mirar también qué fue gestándose, qué fue naciendo, qué fue creándose, formándose dentro de nosotros. Aquello que nos fue dado, ¿m? O aquello que nos fue más bien dando forma, aunque en su momento no lo entendiéramos. ¿M? Por eso, la vida, no vamos a preguntar qué ocurrió, qué sucedió, sino también necesitamos preguntarnos cosas como qué sentido fue emergiendo, o sea, qué, eh, qué dirección y al mismo tiempo qué propósito de vivir la vida me va indicando esta experiencia. ¿M? ¿Qué es lo que se está gestando continuamente? Hay que empezar a entender estos procesos de conciencia que son como, voy a usar literal esta metáfora, pues una metáfora, pero creo que aplica bastante bien. ¿Qué se ha fecundado como entre un esperma y un óvulo? ¿Qué se está formando? ¿Qué está em, gestándose internamente en ese útero de mi conciencia? ¿M? ¿Qué nueva conciencia o qué nueva, más bien, qué nuevo ser o formas de ser están naciendo? ¿Y qué se está transformando? ¿Qué está muriendo? ¿Qué está naciendo? ¿Ah? ¿Y qué está pidiendo ser aprendido? O desaprender, que también es una habilidad muy importante que además. Y en esa relectura que le vamos dando a nuestra vida, eso es una cosa continua. Esta conversación que estamos teniendo hoy, que probablemente lo más seguro es que muchos de nosotros la hacemos en su totalidad o parcialmente y la hemos hecho ya en varios momentos de nuestra vida. ¿No? Pero lo que queremos es, con esta conversación, es que esto sea parte de tu vida, de aquí hasta el final de esta existencia, donde continuamente estés aplicando este proceso de reflexión, porque creo que te va a ayudar mucho a entender que tu vida no es solo algo que se vive externamente, sino también es un proceso que se vive internamente de transformación y que constantemente hay que leerla y releerla. Entonces, en esta relectura de nuestras vidas, con el propósito de entender ese camino interno de transformación, pueden haber preguntas muy concretas, otras preguntas muy concretas, además de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué o qué se abrió dentro de mí a partir de una experiencia o a partir de una sensación o a partir de un pensamiento, de una emoción? ¿Qué va abriéndose? ¿Qué va surgiendo? ¿Qué experiencias van ampliando o incrementando mis formas de mirar la vida? ¿No? ¿Qué nuevos sentimientos, qué nuevas conexiones se van abriendo en mi corazón? ¿Qué formas em, o qué profundizaciones van ocurriendo en mi conciencia? ¿Dónde empiezo a profundizar la vida? ¿O están cambiando mi habilidad de receptividad hacia verdades, nuevas verdades? ¿Ah? Entonces, ¿qué me abre? ¿Qué se está abriendo? Otra pregunta importante. Otra pregunta importante es, ¿qué se quiebra? ¿Qué se quiebra o qué me quiebra? ¿Qué momentos rompieron una idea que tenía de certeza o de seguridad? Por eso cuando hay, en el proceso espiritual, hay confusión, es una buena noticia, porque quiere decir que antes de eso tenías una certeza de que algo era de cierta manera. Y esa certeza normalmente tiene una fecha de caducidad.
Nos sirvió, nos sirve para alcanzar un punto, pero ya no es suficiente para pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿qué certezas se van quebrando? ¿Qué seguridades o sentimientos aparentes de seguridad se van desmoronando? ¿Qué ideas de lo que creo que es la verdad o la realidad se van desintegrando? ¿Qué idea de lo que creo que yo soy va ablandándose? Entonces, estos quebrantamientos, estos quiebres dentro de nosotros, son parte del proceso de transformación espiritual. Quebrantamientos en formas de ser en el mundo, creencia, identidad, etcétera. Entonces, a veces lo que nos quiebra también es aquello que va abriendo la posibilidad de ser más auténticos y más verdaderos. Y también reconocer aquello que me sostuvo, ¿m? O me sostiene, qué personas, qué prácticas, qué grupos, qué comunidades, qué intuiciones, qué convicciones o qué presencias me están ayudando a atravesar etapas difíciles sin perder de todo el rumbo. Porque quiere decir que esas partes siguen siendo vigentes, siguen siendo válidas, hasta que quizás algún día ya no lo sean, pero por ahora sí lo son y reconocerlo seguir. Otra de las preguntas profundas es, ¿qué me dejó? ¿Qué me enseñó? ¿No? Esos eventos externos, esas situaciones, circunstancias, tragedias, personas, ¿qué enseñanza me dejaron? ¿Qué fue lo que comprendí a través de una pérdida o de haber esperado? Que a veces el proceso de transformación es la paciencia, la fe, la confianza profunda que se traduce en una espera. ¿O qué enseñanza me dejó una relación, un vínculo? Una relación de cualquier tipo, con un amigo, con una pareja, con un hijo, un padre, mi madre, un maestro, o una disciplina, una práctica, una crisis, un fracaso. Ujú. Y hay todavía otras preguntas igual de importantes, ¿verdad? ¿No? ¿Qué me llamó desde dentro? Hay experiencias que no solo ocurren, también nos llaman. Y aquí la pregunta es, ¿qué me llamó? ¿Qué llamado es el que me hicieron o se hizo desde dentro? ¿Qué intuición, qué verdad, qué impulso profundo, qué dirección interior ha insistido en mi vida, aunque a veces no la haya escuchado del todo? Y ese llamado o esos llamados que he tenido a lo largo de la vida, cuando los escucho profundamente, terminan transformando mi vida, modifican todo. Mi forma de ver, mi forma de sentir, mi sentido, mi dirección de vida. Entonces, cuando releemos la vida con estas preguntas, a veces empieza a revelarse un hilo, perdón, permítanme un segundito, regreso, ¿no? Un poquito antes del hilo, me faltó hablar de dos temas importantes. Uno, eh, ¿qué fue lo que cambió? ¿Verdad? ¿Qué aspecto de mi forma de ver el mundo se cambió a través de las diferentes etapas de mi vida? Cambió mi forma de ver la vida
o han habido cosas que han hecho cambiar mi forma de ver el sufrimiento, o mi forma de ver el amor, o la verdad, o el tiempo, o mi propia historia. Ujú. Y quizás la pregunta más exigente es la siguiente, ¿ah? ¿Qué me hizo más verdadero o más auténtico? ¿Qué experiencias me acercaron a una vida menos automática, más responsiva, menos falsa, más auténtica, menos prestada, más creativa y más fiel a mi ser esencial? Ahora sí, cuando hacemos todas estas preguntas, empieza a haber un hilo conductor, ¿verdad? Un hilo de sentido, donde diferentes eventos de nuestras vidas, crisis, encuentros, pérdidas, aprendizajes, búsquedas, transformaciones, ¿verdad? Podían parecer sin relación. Cuando las leo desde mi alma, ¿por qué me sucede todo lo que me sucede con este tipo de preguntas? Y auténticamente vivo dentro de las preguntas y encuentro la respuesta de ese proceso de inquirir, de indagar. ¿No? Empieza a aparecer ese hilo. Y aquí es donde podemos empezar a integrarlo todo, ¿verdad? Y ahora sí, podemos empezar a escribir la biografía espiritual. Toda gran escritura de nuestra biografía espiritual comienza con un primer umbral, un primer pasaje, un primer momento de transición. No hace falta que empecemos igual que hoy. Hoy ya estamos comenzando, el que ya lo tengamos claro. No, lo que hace falta es que comencemos, como espero lo estemos haciendo todos esta noche. Y puede que comencemos como lo hicimos hoy, con una pregunta. Por eso decía, escriban lo que les venga, no se preocupen que haga sentido. Puede ser una palabra, una frase, una idea, una pregunta. ¿M? Y con eso una memoria, una sensación, una intuición, ¿m? De la manera que sea. Ya estamos comenzando. Hoy comenzamos la escritura de tu biografía espiritual. ¿M? Una posible primera entrada a esta línea podría ser algo así como em, la línea de tiempo interior, ¿ah? Mi línea de tiempo interior. Seguramente algunos de ustedes habrán hecho el ejercicio, ponen en su papel una línea y una, una primer punto, una línea más cortita al principio de esa línea, marca su nacimiento. Para algunos que tengan más conocimiento, más intuición, podemos irnos hasta antes del nacimiento a la concepción. Tu biografía espiritual puede estar muy llena de experiencias y eventos que ocurrieron desde el momento que había un embarazo, el embarazo de tu madre. Desde ahí pudo haber empezado ya tu biografía espiritual, porque muchas veces los pensamientos, sentimientos, la alimentación, eh, vivencias, experiencias que tuvo tu mamá en ese periodo pueden ser muy decisivos. Y en otras ocasiones puede ser inclusive antes de la concepción. Si yo lograras preguntar, indagar, investigar, ¿cuál fue el propósito de tu nacimiento? ¿Para qué tus padres o madres querían que nacieras? Si es que había una intención consciente. Entonces, haciendo esta línea interior puede ser una forma de empezar a escribir tu biografía. ¿Ah? Y puedes poner, si quieres, puedes poner arriba o en una parte de la línea. Abajo puedes poner, por ejemplo, algunos hechos importantes, ¿verdad? Y arriba puedes mover esos momentos como los que estamos, hechos estoy hablando de hechos, sucesos en tu biografía, por decir algo, me cambié de país, o me casé, o tuve mi primer trabajo, o esos son hechos externos, pero en la parte de arriba
Puedes escribir los momentos que cambiaron tu vida. Pueden estar relacionados. Puede ser algo que sucedió externamente, por ejemplo, un divorcio, pero internamente hubo un cambio que sucedió antes del divorcio o después del divorcio, o antes, durante el divorcio y después del divorcio. Todos esos pueden ser cambios. O nació tu primer hijo. ¿Cómo te transformó esto? O puede haber cosas que no correlacionaba con nada externo y solo fue un proceso muy interno que vivió. Algo donde de pronto ya no era suficiente, afuera era éxito, había dinero, había comodidad, pero internamente había vacíos. Eso lo vas escribiendo también en tu línea de vida. Entonces, no solo los hechos, los más importantes, los vas a poner de ahí, sino las etapas que marcaron tu conciencia, que marcaron tu sensibilidad, que marcaron tu búsqueda, que marcaron tu transformación. Ese es lo primero. Otra línea es, puedes poner personas, perdón, no otra línea, en la misma línea, pero ahora añades a esa línea personas, encuentros y presencias decisivas. ¿Qué personas han dejado una huella en ti, te han impactado? A veces puede ser, y no necesariamente las personas se correlacionan con tiempo, por ejemplo. Yo tengo, yo tuve eh, uno, quizás el más importante maestro espiritual, que yo tuve momentos con él uno a uno, pocos, otros que no fueron uno a uno, fueron momentos que yo estuve en su presencia y podría decirles en total. Perdón, déjenme cerrar el microfonito, permítame un segundo. Ya. Podría decirles que, no sé, sumarían, nunca he hecho la suma, pero sumarían algunas horas, no sé, 10 horas, 15 horas, 20 horas, no lo sé cuánto tiempo, pero esas 20 horas, vamos a suponer que son 20 horas de estos encuentros personales, privados que tuve y esos otros públicos, no, yo creo que fueron muchos más que 20 horas, pero de todas maneras. Esas horas han sido las más significativas de mi vida. Es el ser humano que mayor me ha impactado. Y bueno, hay muchas más, pero las más significativas, más profundas vienen de mi relación con este maestro espiritual. Entonces, qué vínculos, qué conversaciones, qué acompañamientos, qué presencias cambiaron tu forma de mirar o de comprender o de avanzar, ¿no? Ese es otro eje entonces para escribir tu biografía. Otro eje más, un tercer eje, el de rompimientos, fracturas, cambios. Ujú. ¿Qué momentos, por ejemplo, rompieron una antigua forma de vivir? Por ejemplo, yo desde el punto de vista práctico, yo tengo momentos que han cambiado mi vida, mi conciencia, cambios de alimentación, por ejemplo, y para mí eso es porque correlaciono la alimentación con la conciencia. Yo puedo decir que hay ciertos momentos muy, muy fundamentales. Uno es mi transición al vegetarianismo, ese fue un momento importante de cambio, pero otro muy importante es eh, la conciencia que tuve sobre el impacto que el azúcar refinada, añadida, tenía en mi conciencia y cómo a partir de eso, otro gran cambio de vida. Yo hablaba de antes y después, por ejemplo. Nunca he fumado, nunca he tomado, nunca he usado drogas, aparte no lo puedo decir, pero también de pronto otros parecidos a lo que estoy diciendo. El descubrimiento, por ejemplo, de la alimentación macrobiótica y el balance de los alimentos yin y yang, que vamos a hacer un diplomado más adelante sobre ese tema. Pero ese es otro momento importante de cambios en mi alimentación y cómo esos cambios
se vivificaron mi conciencia. En fin, cada uno vaya poniendo pérdidas, quiebres, transiciones que marcaron un antes y un después en ese camino. El cuarto eje, entonces, es preguntas, preguntas que han guiado su camino. ¿Cuáles son las preguntas profundas que han salido desde tu alma y que de alguna manera eh, han transformado tu vida? Ujú. Y, y sobre todo estas preguntas recurrentes, ¿verdad? Estas que vienen y van y que guían tu vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Para qué? ¿Cómo? Bien. Otro eje, vamos al quinto eje. El quinto eje es el de las experiencias de luz, de verdad o de comprensión también que has tenido, ¿verdad? ¿Qué momentos te dieron mucha claridad? ¿Cuáles son los momentos? Si piensas en tu vida, ¿cuáles son los momentos de mayor claridad que has tenido? Por ejemplo, yo en la pandemia, una de las cosas que me ocurrió en la pandemia, me di cuenta cuánto de mi vida, cuánto de mi energía estaba dedicada al tema de productividad, de trabajo material. Y cómo el trabajo espiritual, aunque siempre fue muy importante, lo ponía en segundo término. Y una de las, me dio claro, es que para mí en ese momento fue invertir el valor. O sea, ahora el trabajo espiritual, el trabajo de servicio es lo más importante, lo número uno, y sigo con mi trabajo profesional, pero pasó a segundo plano. Y por poco, ¿eh? No, no crean que, pero cuando tengo que tomar decisiones y lo tengo claro, ¿qué es lo más importante para mí ahora? Y lo tengo como una claridad. Para mí fue un momento de claridad, ¿verdad? En fin, ¿qué experiencias te hicieron ver algo de una manera nueva, ¿verdad? De una manera más profunda o de una manera más verdadera? Bien, continuamos. El siguiente eje, ¿qué prácticas, qué disciplinas o qué búsquedas han hecho, te han transformado? ¿Mm? De todo tipo, psicofísicas, espirituales, intelectuales, ¿qué son las cosas que te han formado a ser el ser espiritual o el ser, déjeme decirle, porque ya somos seres espirituales, el ser que ha cada vez expresado más claramente, más auténticamente tu espiritualidad, el ser auténtico que eres? El séptimo eje, heridas, aprendizajes y transmutaciones. ¿Cuáles son las grandes heridas que te han marcado y que has transformado, que has aprendido de ello? ¿Cuáles son los grandes aprendizajes de tu vida y que fue transformándose a través del dolor, la conciencia y el trabajo interior? Muy bien. Bueno. Espero sigan escribiendo, ¿no? A lo mejor vamos un poquito más rápido, o a lo mejor más lento de lo que esperaban, pero vamos escribiendo en los valores. Lo que decíamos hace rato, el ejemplo que les di, aparte ese momento de claridad fue un acto de valores. ¿Qué es lo importante? ¿Realmente qué es importante para ti? ¿O qué cambios has tenido en tu biografía de tus valores o convicciones? Cosas que estabas completamente convencido, pero que en un momento dado se transformó. O tus compromisos también, ¿ah? Estabas muy comprometido a algo y después ya no estuviste tan comprometido. O fue no porque dejaste de estar comprometido, pero el compromiso se acabó. También eso va en tu biografía espiritual. El siguiente eje, el noveno eje, eh, lo que hoy reconoces como un llamado profundo. Ujú. Estos llamados, pero ¿dónde sientes que hubo llamados en tu vida?
esas murmullos, esos a veces son más fuertes, esos que te dicen, ve por acá, te necesitamos por acá, sigue este sendero, sigue este camino, esto es a lo que vienes. Me acuerdo de, me acuerdo de un actor, Tom Hanks, ¿se acuerdan? Tom Hanks, el que hizo muchas películas, este, pero entre ellas la del náufrago, ¿se acuerdan? Tom Hanks. Cuando él era niño, desde pequeño, no sé si de los 7, 8 años, él le vino este sentimiento de ser actor. Y cuando compartía con otras personas, decía, no, no seas actor, se mueren de hambre. No, 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 estudia y no seas actor. Y así, entonces, pero intentaba, pensaba en otra idea, pero no le daba, no le daba gusto, no le daba satisfacción cuando pensaba en otra posibilidad. Y volví a decirles, yo sí quiero ser actor. Y le volvían a decir los adultos, te vas a morir de hambre. Y en algún punto, en su adolescencia, o creo que fue en o pubertad, pero no, no tan grande, no tan grande, a lo mejor me viene a la mente como 11 años, es el número que me viene a la mente. Igual si estudian la biografía ya van a ver exactamente. Dice, pues aunque me muera de hambre, esa es la decisión que tomo, aunque me muera de hambre. Yo, mi llamado es ser actor. ¿No? Entonces, si has tenido llamados, has escuchado esos llamados, vamos ya terminando y vamos a hablar un poco primero de errores y desviaciones al escribir tu biografía espiritual. Bueno, antes de eso, a ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? Y ya para ir cerrando, a ver, comentarios o preguntas. Abrimos los micrófonos o en el chat. Vamos para ir, porque ha sido, no sé, pero me da la impresión que ha sido intenso, porque es hablar, pensar en nuestras vidas y en toda esa dimensión. Seguro que ha habido un, emociones que han regresado, memorias que han regresado. Entonces, ¿alguien tiene algo que comentar ahorita? Como para una pequeña pausita y antes de cerrar, ya estamos muy cerca de cerrar, pero primero, ¿alguien quiere decir algo? Y pueden abrir su micrófono y hacer un comentario, algo que estás presente, algo que está ocurriendo. No, no estoy diciendo que tiene que ser en ningún sentido o ninguna forma particular. Ruby, ¿tú quieres comentar algo? Si les comparto, es como si estuvieran leyendo el proceso en el que estoy viviendo. Ujú, Eh, este ha sido mi quiebre más profundo, pero también mi despertar más profundo. Llevo dos mm, años y hace 9 meses decidí dar un cambio radical a mi vida, mm, a algo más espiritual. ¿Qué me está sosteniendo? No la economía, porque mi economía cayó al dejar de desempeñar lo que yo hacía para lo que estudié, y en lo mm, que me he fortalecido es en lo espiritual, en el reencuentro conmigo, mm, en el estar identificando todos esos procesos, mm, que esos programas que me instalé desde muy chica. Yo decía que algunos me los habían instalado y ahora que estoy haciendo la revisión, muchos me los autoimpuse por las mm, circunstancias. mm, Y ahora les puedo compartir que vivo desde la tranquilidad, desde el amor, inclusive las relaciones que habían quebrado familiarmente se están reestructurando, mm, aún a pesar de que en este momento no hay abundancia económica, hay para lo necesario. mm. Ok. Y con esta conciencia, Rubí, una curiosidad, ¿sigues eligiendo ese llamado a pesar de que hay para lo necesario, pero no hay por ahora abundancia para otras cosas? Sí, hace Ok. 2 años me llegó el llamado, supe que el trabajo para el que iba a ser temporal y iba a ser para mi crecimiento.
y aproveché todo ese año para crecer, para adaptar algunas condiciones de casa, para que me dieran para sostenerme. Bien. Y hace un año tuve la oportunidad de volverme a acomodar laboralmente y Mm, decidí que no, que mm, estoy en un camino espiritual, en un trance, en un llamado, que no sé específicamente hacia dónde va, mm. pero que sé que me tengo que pulir y que tengo que sacar lo que no me sirve. Estoy en una limpieza de casa, eso estoy Mm. haciendo, Y te espiritual. digo una, y te digo una cosa, Ruby, no te conozco, es más, como tengo la pantalla, ni siquiera veo tu rostro ahorita, pero me transmites mucha vida, me transmites pasión, me transmites energía, me transmites que estás viva. Sí, por fin, por primera vez en mi vida estoy viva. Antes viví para sobrevivir, viví para los demás, descuidé mi salud, Mm, descuidé todo, mm, todo. Se supone que yo estaba cuidando una familia y también la troné. mm. Bueno, pues Ruby, gracias por tan profundo y tan valiente compartir. eh, Me imagino, o sea, y cualquiera puede poner ahí que se anime en el chat si escuchar a Rubí hizo una diferencia o hace una diferencia escucharla. Ahí pónganle nada más un sí o no o cualquier otra, si alguien más generoso quiere poner algo más de qué manera hizo una diferencia el compartir de Rubí, adelante. Pero Rubí, gracias, gracias por tu valentía, por tu generosidad y por tu apertura. Gracias. Bueno, vamos a continuar y ya estamos terminando. Vamos a pasar, a ver, aprovechamos el mensaje, un mensajito en el chat, dice Rosalía. Es interesante ver cómo la vida va presentando situaciones y personas que nos cambian la forma de ver la vida, comprender cada vez más lo que significa vivir. Qué bonito, Rosalía. Muchas gracias. Me inspira mucho escucharlos. Escucha ahorita a Rubí y ahorita a Rosalía. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Vamos a continuar con este. Si alguien más quiere, pues lo puede poner, pero seguimos. Bien. Entonces, algunos de estos errores o cosas, desviaciones que tenemos que cuidar al escribir nuestra biografía, ¿verdad? Una, pues no escribir para impresionar, ¿verdad? Sino una biografía espiritual y una vida espiritual no se escribe para impresionar, ¿verdad? Se, es- Se escribe para, para que haya más verdad, ¿verdad? Para que haya más autenticidad, ¿de acuerdo? La siguiente, ¿no? No escribir para parecer a alguien más evolucionado. Entonces, tampoco se trata de parecer a alguien más evolucionado porque tuvo experiencias o porque escribió su biografía espiritual, ¿verdad? Eh, o más evolucionado de lo que uno es realmente, ¿no? La profundidad no necesita maquillaje. Ujú. Muy bien. Hay un comentario, tantito aquí, lo vamos a leer tantito, dice Ramiro Luna, todo es revelador en cada video. De verdad, mire, yo espero algún día hacer un diplomado, o sea, que le dediquemos 3 años, porque son cada 2 semanas, son 72 sesiones los diplomados que hago. Yo espero que algún día hacer un diplomado para que realmente sea un proceso y que además vayamos compartiendo en el grupo nuestros avances, nuestra vida espiritual. Creo que una de las grandes legados que podemos ser todos los seres humanos a nuestra propia vida, pero también a hijos, a nietos, a, a- a, mm, a la gente que venga después de nosotros, pero también a contemporáneos, es escribir nuestra biografía, pero nuestra biografía profunda, la biografía profunda, no nomás una recolección de hechos, sino nuestros procesos internos. Sería un regalo para hijos, sería un regalo para nietos, ¿verdad? Porque ellos pueden también
ver algo de su nivel transgeneracional y sanar cosas seguramente, a entender cosas, pero también es una cosa para nosotros también de sacar el máximo valor de la vida que vivimos. Y un poco retomando lo que dice aquí Ramiro, ¿verdad? Todo revelador. Mi experiencia es que todos los seres humanos son extraordinarios cuando exploramos y dedicamos el tiempo, porque a veces pensamos que no hemos avanzado, evolucionado, pero hay grandes oportunidades. Y si hubiera algo que todavía no, en ese trabajo está la oportunidad de sacarle el máximo provecho. Entonces, y si no, por cualquier razón no se hiciera ese diplomado, que sí lo quiero hacer, y si por alguna razón no estuvieran en ese diplomado, de todas maneras háganlo en la medida de lo posible. Dedíquenle tiempo a ese proceso. Dice José Bernardo, el llevar un libro de vida me parece a mí que marca la radiografía personal de uno mismo. Es como vernos en un espejo y valorar qué desafíos tenemos y que mediante la corrección o rectificación podemos sopesar los logros o retos personales. Gracias, José. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es una gran oportunidad. Y también saben que es una gran oportunidad para dignificar y revalorar la vida de todos, porque a veces los miramos y los jugamos desde fuera, pero cuando entramos al interior, y cuando nosotros también revelamos nuestro interior, nos damos cuenta de la magnificencia divina que hay en cada uno de nosotros. Bien, continuamos. Entonces, no convertir la historia, tampoco, no convertir la historia en propaganda, ¿verdad? No necesitamos no usarla para construir una imagen idealizada de uno mismo. Eso sería un retroceso. Bien. Tampoco es para idealizar el pasado. Es porque si lo idealizamos nos va a impedir comprender. No quiere decir que el pasado fue mejor. A eso nos referimos, ¿verdad? La belleza de una historia no necesita falsificación. Otro, tampoco es deformar el dolor para hacerlo épico, ¿verdad? No hace falta volver épico el dolor para darle sentido. A veces la verdad más profunda es la más sobria. También no forzar un sentido donde aún hay misterio. No todo tiene que quedar resuelto hoy. Hay partes de la vida que todavía permanecen en misterio y eso también merece respeto. A veces no estamos listos, nuestra conciencia no está lista. También es no juzgar con dureza, no juzgar con dureza a quien antes fuimos, ¿verdad? Eso es una forma de madurez. Tampoco se trata de justificarlo todo, sino de mirar con compasión histórica nuestro proceso, ¿no? Otro riesgo mayor quizás sea no escribir desde nuestra máscara. Es decir, significa no escribir desde el personaje, desde la pose o desde la necesidad de aprobación para vernos bien, para quedar bien. La biografía espiritual pide verdad, total verdad. Ser honestos intelectual, emocional y espiritualmente hablando. También la verdad interior necesita humildad. La humildad para ver, para reconocer, para no fingir claridad donde aún hay proceso, donde no está terminado. Podemos compartir el proceso tal cual, para no convertir la propia historia en un escenario de autoexaltación. Lo que buscamos no es lucirnos, no es vernos bien, es simplemente vernos tal y como somos. Y esa es la actitud de fondo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿con qué disposición conviene escribir? Y aquí vamos ya cerrando, es el último bloque, si no mal recuerdo, es las actitudes del escritor interior. Honestidad para ver. Entonces la primera, como lo dijimos hace ratito, la primera cualidad o actitud necesaria es la honestidad, ¿ah? La capacidad de ver sin maquillajes innecesarios. Y hablamos de una honestidad de hechos,
honestidad emocional, honestidad intelectual y honestidad espiritual. Y también es un ejercicio para ir calibrando nuestro nivel de honestidad. Humildad para reconocer, también es la humildad de reconocer lo que sí comprendemos y lo que aún no comprendemos. Lo que ya entendimos, aún no hemos entendido. Lo que supimos hacer, pero a lo mejor si lo hiciéramos hoy, lo haríamos diferente. O lo que apenas comenzamos a comprender y desde luego lo que todavía no comprendemos sigue en proceso. La humildad abre espacio para la verdad. Compasión para abrazar el propio camino también. Hace falta compasión. Mm, no indulgencia ciega, sino una forma madura de mirarnos sin crueldad. No para criticarnos, no para adularnos, no para juzgarnos, no para decir qué mal que lo hicimos y por qué no lo pusimos mejor antes. También necesitamos paciencia para dejar que la verdad auténtica aparezca. Eh, no todo se revela de inmediato, no todo se comprende de inmediato. Por eso hace falta paciencia y esto necesita, la verdad interior necesita tiempo. También conviene escribir desde la gratitud, dar gracias, gracias por todo. ¿Ah? No porque todo haya sido fácil, sino porque incluso en medio de lo difícil hubo aprendizajes, comprensiones, apoyos, descubrimientos que merecen ser reconocidos. Entonces, gratitud por lo aprendido, incluso cuando el aprendizaje haya llegado por caminos difíciles. Y otra más, discernimiento para distinguir lo esencial de lo accesorio, lo profundo de lo aparente, lo formativo de lo mero o meramente anecdótico. Ujú. No todo ocupa el mismo lugar en una biografía espiritual. También necesitamos valentía para nombrar lo vivido. Escribir con la verdad también requiere valentía. Valentía para nombrar lo vivido, lo dolido, lo buscado, lo negado, lo descubierto, ¿no? Incluso aquello que todavía hoy día nos toca o nos duele. Hay cosas que solo empiezan a sanar cuando pueden ser dichas con verdad. Y junto a esta valentía también necesitamos silencio, silencio para escuchar más profundamente, porque no todo se comprende hablando más. Necesitamos silencio para escuchar lo que la memoria nos puede traer, lo que el corazón puede recordar, lo que la vida nos ha venido diciendo por debajo de todo el ruido. A veces comprendo mejor cuando me callo. A veces la verdad interior necesita quietud. Y todo eso, todas estas actitudes desembocan en una actitud final. Esta actitud final fundamental en un trabajo biográfico es el de la dignidad. Una preguntita, Marta, ahorita contestamos tu pregunta hacia el final, por favor. Dignidad para asumir la propia historia. Y dignidad quiere decir honrando el ser en nosotros. ¿Mm? Honrando el ser, no menospreciándolo, no sobajándolo, no minimizándolo. Y dignidad, bueno, hace falta dignidad para asumir la propia historia,
sin una vergüenza innecesaria. La vergüenza es un sentimiento que tiene valor si auténticamente cometimos algún error y para y viene desde nuestro ser, desde nuestra actitud, para corregirlo. Una vez corregido, ya no la necesitamos. Pero también hace falta que no haya un orgullo exagerado, pero tampoco una negación. Hace falta reconocer nuestro camino, que fue una forma de madurez interior. No seríamos quien somos sin el camino que hemos recorrido, con nuestros fracasos y nuestros éxitos, nuestros errores y nuestros aciertos. Entonces, escribir la biografía espiritual propia también es aprender a habitarla con dignidad. No escribir nuestra biografía como un monumento o como un espectáculo, sino como un camino real, humano, imperfecto, como lo somos, incompleto, pero profundamente valioso en nuestra evolución espiritual. Escribir una biografía espiritual también es un acto de dignidad interior. Y ya con toda esta disposición interna, podríamos comenzar a escribir. Bien, ya casi terminamos, ¿eh? Son unas poquitas láminas más. Y ya damos, uy, ya terminamos. Permí- Uy, se me fue el tiempo. Bueno, a ver, básicamente ya lo siguiente es cosas prácticas, prepara el espacio interior para escribir, no escribir perfecto, sino escribir de manera verdadera, es lo importante. Eh, Primera consigna, ¿cuáles han sido tus grandes umbrales? Segunda consigna, ¿qué experiencias transformaron tu manera de ver la vida? Tercera consigna, ¿qué dolores, búsquedas o preguntas te han formado? Poquito lo que ya hemos visto. ¿Quiénes, qué prácticas o qué enseñanzas marcaron tu camino? ¿Qué reconoces hoy como aprendizaje espiritual? ¿Qué siento que la vida me ha venido enseñando? Y hacer con todo ello un primer mapa posible de tu biografía espiritual. Es un proceso, no quieran, esto puede tomar meses o años hacerlo, ¿ok? Pero hoy consideren que fue el inicio de este proceso. Por eso dice aquí, hoy no cerramos una historia, la comenzamos a reconocer, ¿no? Muy bien. Y este es el cierre. Me voy a tener que ir porque tengo que entrar a otra conferencia. Voy a leer lo que aquí se escribió. Alguien, déjame ver si hay un chat. Ah, Marta decía, importante escribir con puño y letra versus escribirlo en computadora. Mira, hay una diferencia. Escribiendo con puño y letra es mucho más poderoso que escribirlo en computadora. Sin embargo, si eso te detiene, es mejor que lo hagas con computadora a no hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es en general. No vamos a meternos en los detalles, pero tiene una razón muy, muy profunda lo que acaba de decir Marta. Bueno, eh, espero haya sido de valor. No sé si de pronto los que están aquí puedan decirme, voy a cerrar en 5 minutos. Son las 6, a las 6:05 cierro. Pero si me pueden nada más en el chat poner una frasecita de qué es lo que se llevan de la conversación o abren su micrófono y con una frase o dos frases. Más bien, si abren el micrófono, que me digan una o dos palabras, tres máximo en lo que estás presente, ¿verdad? Y si no, en el chat pongas lo que te llevas de la conversación. Dice Araceli, en el bloque 10 me pone por favor la número 1 para saber qué debe tener el espacio. Ok, me regreso a eso. Adelante. Vamos a la número 1. Bien. Gra- Ok, ¿alguien más quiere abrir el micrófono y decir una o dos, máximo tres palabras a las que estás presente en este momento, como un pulso del valor y del impacto de la conferencia? Mientras eso sucede, aquí en el chat puso alguien, maestro, ya pasó la presentación sobre nutrición para Yamines. Gloria, no, vienen adelante, vienen esas presentaciones. Justo el siguiente bloque es de salud, ¿ok? Es muy importante el siguiente bloque para salud para Yamines.
Bien. Dice Ruby, yo me llevo introspección, reconocer mi camino. Excelente, Ruby. ¿Quién más? ¿Alguien más abre el micrófono o pone ahí su mensajito? Bien, otro chat dice, tiene mucho sentido y lógica para qué terapia interna de sanación además de escribir. Para una terapia interna de sanación y además de escribir. Sí, claro, es un proceso también terapéutico, por supuesto, de integración o de sanación, si también lo quieres ver de esa manera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? O, o lo que les dije, y para mí más importante es que pongan aquí que se llevan. Mientras terminan, si es que alguien más lo va a hacer, les pido varias cosas. Una, primero les doy las gracias por estar aquí, ¿verdad? Hace una diferencia, domingo en la tarde, de verdad se los reconozco y se los agradezco. Habla de su nivel de compromiso que tienen con su transformación personal. Dos, les pido que sigamos invitando gente en sus grupos, familiares, amigos, conocidos, trabajo, escuela, para que siga habiendo más gente que vengan a estas conferencias, porque em, creo, y ustedes son las personas que mejor pueden, los mejores jueces, estas conferencias pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Y lo siguiente es, por lo mismo, les pido si pueden dos cosas. Una, poner en el grupo en el chat de WhatsApp, que me imagino que todos ustedes están ahí en el grupo de WhatsApp, poner un comentario, un testimonio de su vivencia, de su experiencia de esta conferencia, como una forma de recordatorio, de enrolamiento a los que están en el grupo para participar. Araceli dice, gracias, reconozco el llamado profundo al servicio. Sí, qué bueno que lo reconoces. Es una de las cosas eh, en los que finalmente el trabajo de conciencia se manifiesta en el servicio. Bien. Y nada, nos vemos en 2 semanas aproximadamente, si no mal recuerdo. La siguiente sesión, déjeme ver si la tengo aquí anotada, ¿cuál es? Bueno, aquí está. Es el siguiente sesión. La visión holística del ser humano, los planos físico, emocional, mental y espiritual, cuerpo, alma y espíritu en armonía, los planos de existencia como fundamento de la salud integral. ¿Va? Bien, dice Patricia, se lleva la importancia de escribir. Ah, bueno, es que desde aquí venía otro. Dice Patricia García, la importancia de escribir y reconocer mi proceso espiritual. Eva Cervantes dice, escribir nos da una mayor conciencia. Y Rosalía, gracias por guiarnos en el autoconocimiento de uno mismo. Un abrazo con todo mi amor, con toda mi energía y gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente conversación. Bonita tarde todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Bonita tarde. Un abrazo fuerte a todos. Un minuto más y cierro la conversación. El otro chat que dice aquí, dice abrazos, bendiciones, Eva. Muy bien. Igualmente a todos. Gracias, maestro, por sus buenas explicaciones. Muchas gracias. No vi quién eres porque no tengo abierto las Ramiro, imágenes. Ah, Ramiro. Bienvenido, Ramiro. Gracias también. Muy bien. Bueno, pues gracias. Cierro la sesión para ya entrar a mi otra conferencia. Ay. Tengan bonita. Hasta luego. Bye.